Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Les saludamos desde el Hospital 22 Tarapoto. Le damos la cordial bienvenida desde la Oficina de Telesalud y Capacitación. En esta oportunidad me acompaña el doctor Remigio Ñahui Espinosa, quien ha tenido el gusto de estar con nosotros y poder compartir sus conocimientos y experiencias sobre un tema muy importante, vías aéreas. Hoy vamos a tener la telecapacitación de vías aéreas, pues les recomendamos que puedan enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom, o en todo caso, si ustedes quieren al finalizar la exposición también hacer alguna participación, algún comentario de ello, podemos activar las reacciones a través de levantando la manito para que nosotros podemos activar los micrófonos y podemos dar pase a su actividad. Bien, un gusto, doctor Remigio, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir sus conocimientos y bien, pues vamos a darle pase para que pueda hacer su ponencia sobre vías aéreas. Buenas tardes, es un gusto y un placer, gracias por la invitación. Es un tema muy importante y vamos a contar con muchas preguntas al finalizar la exposición. Vamos a iniciar con la exposición. Muy bien. Hablar de vía aérea, ¿no? Básicamente es hablar de la vida del paciente, ¿ya? Nosotros tenemos muchos algoritmos, ¿no es cierto?, de reanimación cardiopulmonar, de reanimación con pacientes politraumatizados, soporte básico y avanzado pediátrico, etcétera, y siempre la vía aérea, que es A, es lo primero, ¿no? Entonces tenemos que recordar. Lo que vamos a evaluar y aprender el día de hoy básicamente va a salvar las vidas de los pacientes, ¿ya? Vamos a hablar de anatomía funcional, ¿ya? Valoración de la vía aérea, manejo básico de la vía aérea y posteriormente el algoritmo Vortex. Siguiente, por favor. ¿Ya? La anatomía funcional de la vía aérea, básicamente la división clásica es, pues, ¿no?, fosas nasales, ¿no?, boca, faringe y laringe, que son las vías aéreas superiores, y las inferiores es el árbol tráqueo-bronquial. A nivel del cartílago cricoides tenemos la división. ¿Ya? Siguiente, por favor. Boca y orofaringe, ¿no? Básicamente lo más importante aquí es analizar lo que vienen a ser, ¿no?, la úvula, los pilares pues anteriores y posteriores, y lo que viene a ser el istmo de las fauces. ¿Ya? Siguiente, por favor. Nosotros vamos a tener que aprender un poco del plexo de Kieselbach, ¿ya?, que pues nos va a ser de importancia cuando hacemos las intubaciones nasotraqueales, ¿ya? Es una anastomosis, ¿no?, de diferentes arterias, arteria modal anterior, posterior, la esfenopalatina, y las arterias, pues la vía superior y palatina mayor. Todos estos convergen en el famoso plexo de Kieselbach. Cuando nosotros introducimos un tubo endotraqueal por vía nasal, tenemos riesgo de producir una epistaxis. Siguiente, por favor. Cóndilos de mandíbula, importantísimo cuando nosotros realicemos la maniobra denominada subluxación de la mandíbula para permeabilizar la vía aérea. Siguiente, por favor. La faringe, con sus tres divisiones, nasofaringe, orofaringe e hipofaringe, llamada también laringofaringe, ¿ya? Recordar que todos estos músculos van a disminuir su tono cuando nosotros utilizamos sedantes o hipnóticos. Y esto va a obstruir la vía aérea superior. Siguiente, por favor. Si nosotros tenemos una imagen tridimensional de la cavidad nasal, cavidad oral, tenemos en la región posterior, ¿no?, la nasofaringe, orofaringe y la orofaringe, ¿ya? Y posteriormente tenemos una laringe. Si nosotros entendemos que tenemos que tener esta vía aérea permeable, ¿ya?, vamos a entender la importancia de la anatomía en el manejo de la misma. Tenemos, ya, que la vía aérea superior, a nivel, pues, de la, en este caso, laringe, ¿no?,
básicamente va a estar constituido por diferentes cartílagos que los vamos a estudiar. El más importante es el denominado pues cartílago tiroides, ¿ya? En los varones pues es la famosa manzanita de Adán, que está a nivel del cuello. Debajo de él está pues el cartílago cricoides, y entre los dos tenemos pues la membrana cricotiroidea, ¿ya? Superiormente tenemos la epiglotis, que sirve como un punto, ¿ya?, de división, y cuando nosotros deglutimos, pues se va hacia, en este caso, ¿no?, lo profundo, y ocluye la vía aérea, protege la vía aérea, permite pues, ¿no?, que esté indemne. Siguiente, por favor. Entonces, hemos mencionado, acá es importantísimo en la laringe recordar este ligamento cricotiroideo, porque es el sitio de abordaje de técnicas quirúrgicas avanzadas en el manejo de la vía aérea. Recordar que la punción debe ser en la región medial y me recomienda que sea en la mitad inferior. Siguiente, por favor. En la laringe, ya en la vía interna, pues tenemos que recordar ya estas prominencias que son las cuerdas vocales verdaderas. Recordar también que tenemos los cartílagos aritenoides conformados por el cartílago corniculado, cartílago cuneiforme. En la región pues superior está la epiglotis, que usualmente pues está ocluyendo, está tapando lo que viene a ser el espacio entre las dos cuerdas vocales, que se llama glotis. También recordar que existe el pliegue glosoepiglótico medio, ¿ya?, al costado pues de la vallécula, que es el lugar donde colocamos la hoja Macintosh, ¿ya?, para la intubación pues endotraqueal. Se pueden lesionar estos cartílagos durante la intubación, sí, y podemos tener pues complicaciones como disfonías de manera permanente. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora vamos a ver cómo evaluamos la vía aérea, ¿ya? Siguiente. Existen muchas clasificaciones, muchas formas de evaluación. Las más conocidas son la clasificación de Mallampati, tanto la original como la Mallampati, en este caso modificada, en la que pues nosotros observamos cuando el paciente está sentado y se le pide que abra la boca, diferentes estructuras, como vemos acá, ¿no? Vamos a ver pues la úvula, vamos a ver el paladar blando, vamos a ver el paladar duro y los pilares, ¿ya? Básicamente cuando tú observas todas estas estructuras, estamos ante una clase pues 1, progresivamente se van ocultando las estructuras, clase 2, clase 3, hasta que finalmente en la clase 4 no se observan, ¿ya?, úvula, ni paladar, ni pilares, ¿no? Entonces, a mayor clasificación, mayor probabilidad de vía aérea difícil. Siguiente, por favor. Diferentes formas y test para la clasificación. La idea no es marearlos, simplemente vamos a mencionar los más importantes. Por ejemplo, ¿no?, la prueba de Mallampati modificada, como les hemos mencionado, ¿ya? También tenemos la puntuación de riesgo de Wilson, que es una tabla que incluye pues diferentes factores, como el peso, el movimiento de la cabeza y cuello, el movimiento de la mandíbula si está hundida o no, o la protrusión de la arcada dental maxilar, y nos da un puntaje, ¿no? A mayor puntaje significa que la vía aérea pues es difícil. Distancia tiromentoniana, ¿no? Medimos la distancia entre, en este caso, el cartílago tiroides y la punta del mentón, y si es que equivale pues a más de 6.5, ya significa pues que tenemos una distancia adecuada, ¿no? A menores distancias, ¿ya?, se correlaciona con mayor probabilidad de vía aérea difícil. De manera similar, la distancia esternomentoniana, pero ya desde en este caso, ¿no?, el hueco, en este caso, ¿no?, external, hasta pues la punta del mentón, cuando es mayor pues de 12.5, se correlaciona con una vía aérea fácil, ¿no? Apertura de la boca, más de 3.5, pues o 3 veces de dedo, y una de las pruebas, la prueba de mordida del labio superior, ¿no? Que básicamente es tratar de que con el labio inferior, o en este caso con los dientes inferiores, tratar de morder el labio superior. A mayor facilidad significa pues que el paciente tiene una clase menor y es más fácil la intubación. ¿Ya? Hay pacientes, como vemos aquí, que tienen dificultad para morder el labio superior. Muchos de ellos tienen micrognatia, o en este caso retognatia también, y ellos pues tienen una vía aérea difícil. Siguiente, por favor.
Existen también, cuando ya hacemos la laringoscopía, el famoso pues es la clasificación de Corman-Lehmann, ¿no? En el que visualizamos las estructuras, ¿no? De la glotis, las cuerdas vocales, los cartílagos aritenoides y la epiglotis, ¿no? A mayor dificultad de visualización, mayor grado y mayor dificultad para la intubación. Ya, ojo, esta clasificación es cuando ya hacemos la laringoscopía. Las anteriores son las evaluaciones previas, preanestésicas o previas al procedimiento. Siguiente, por favor. También nosotros podemos hacer la evaluación, ¿ya? Mediante ecografía, ¿ya? Hacemos, pues, en este caso, un corte sagital y podemos observar el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y la famosa membrana cricotiroidea, ¿no? También esta zona hiperecogénica es la interfase aire-mucosa, ya que nos indica, pues, en este caso, el inicio de la pared de estas estructuras, ¿no? También podemos tener un corte, pues, transversal, en el que podemos observar el cartílago cricoides en toda su extensión, la interfaz también, y pues la vía aérea que está debajo, ¿no? Diferentes abordajes, diferentes formas. Siguiente, por favor. Pero la idea es observar que la ecografía está tomando gran auge actualmente. Existen diferentes medidas que me permiten predecir la dificultad de la vía aérea. Por ejemplo, tengo una distancia acá entre la piel y el hueso ioides. También tengo, en este caso, ¿no?, una distancia entre la piel y la mitad de la epiglotis. Distancia entre la piel y la comisura anterior de las cuerdas vocales. A menor medida, con estos puntos de corte, tenemos una sensibilidad y especificidad para diagnosticar vía aérea difícil, ¿ya? Entonces, la ecografía nos está ayudando mucho actualmente para predecir la vía aérea. Siguiente, por favor. Tenemos diferentes métodos novedosos. Por ejemplo, tenemos con cortes, en este caso de tomografía, ¿no? Se hace una reconstrucción en 3D y es lo que se denomina endoscopía virtual, ¿no? Una reconstrucción por vía computarizada, o también se puede hacer una impresión en 3D de la vía aérea para más o menos predecir la dificultad. Siguiente, por favor. También nosotros tenemos actualmente que la inteligencia artificial está pues dando la hora y hay muchos modelos que tratan de correlacionar todas las dimensiones, en este caso las medidas anatómicas, ya sea por estudio de imágenes, hacen sus reconstrucciones en diferentes formas, ¿no? Aumento de datos, segmentación de datos, y al finalizar nos va a dar una clasificación final, si es que es vía aérea fácil o vía aérea difícil, ¿no? Actualmente, pues, ¿no?, los procesadores y los programas de inteligencia están ayudándonos mucho, sobre todo en lo que vienen a ser estudio de imágenes para predecir la vía aérea difícil. Supongo que en el futuro, pues, ¿no?, vamos a tener ya algoritmos y pruebas estandarizadas. Siguiente, por favor. Existen diferentes ahora test o capacidad predictiva de nuestros test, ¿no? Como podemos observar acá, muchos tienen pues una sensibilidad pues alta, media, otra baja, ¿no? Y la especificidad también es un poco, en este caso, diferente en cada test, ¿no? Si se dan cuenta acá, pues la escala de Malampati, la distancia tiromentoniana, la esternomentoniana, el score de Wilson, la apertura bucal y la protrusión de la mandíbula tienen diferente pues sensibilidad y especificidad, ¿no? E igual, el valor predictivo positivo para diagnosticar vía aérea difícil también es diferente, ¿ya? Lo que tenemos que recordar de este cuadro es que no existe una prueba que sea el gol estándar, una prueba que me diga que esta vía aérea va a ser fácil o difícil. No existe. Porque todas tienen baja sensibilidad, pues baja especificidad. Igual sus valores predictivos positivos son bajos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y las guías ASA del 2022 de vía aérea difícil recomiendan es sumar. No tendré pues una guía, una prueba exacta, pero mientras más pruebas utilice, mientras más medidas haga, voy a tener una idea mejor. Entonces hay que utilizar todas las medidas que se puedan. A eso voy, ¿no? Siguiente, por favor.
diferentes algoritmos para ver si una vía aérea pues, va a ser difícil de ventilación con máscara facial o no, ¿no? La mnemotecnia es MOANS. Tenemos que evaluar, pues, ¿no? La máscara facial, los hombres con barba de por sí, pues, tienen una ventilación difícil, si hay sangrado, si hay trauma facial severo, si hay obstrucción, esto quiere decir, pues, ¿no? Pacientes obesos o pacientes, pues, gestantes del tercer trimestre, o aquellos, pues, que tienen inflamación como angedema o una angina de Ludwig, como está en la parte inferior, ¿no? La edad, a mayor edad hay menos tono muscular. Los pacientes sedéntulos, como en este ejemplo, pues no coactan la máscara y son de difícil ventilación con máscara facial. Igual a aquellos que tienen rigidez, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, si quiero evaluar la laringoscopía directa y ver si tiene cierta dificultad, existe pues la mnemotecnia del Lemon, ¿no? Tengo que observar pues el entorno externo, ¿no? Aquí básicamente si una vía aérea parece difícil, probablemente lo sea, como en este caso, ¿cierto? Paciente pues obeso, cuello corto, en este caso las distancias pues tanto tiromentonianas, extramentonianas son pocas. Aparte tengo que evaluar la regla del 3-3-2, ¿no? Apertura de boca, 3 dedos, es lo normal, más de 3 dedos, ¿no? Distancia tiromentoniana tiene que ser más de 3 dedos, y la distancia entre la hioides, hueso hioides y la tiroides tiene que ser más de 2 dedos. Cuando son menores, hay dificultad ya probable de vía aérea. El score de Mallampati que hemos mencionado, obesidad, obstrucción, cuello corto y estridor. Cuando ya un paciente tiene estridor per se, antes del procedimiento, de la consulta, hay que evaluar, porque muchas veces tiene más del 50% de reducción del diámetro. Entonces nos tiene que alertar de que probablemente sea pues una vía aérea difícil, ¿no? Igual la movilidad del cuello, ¿no? Pacientes que tienen espondilitis anquilosante, AR, ¿no? Y pues pueden hacer de difícil una laringoscopía. Entonces hemos visto ventilación difícil, laringoscopía directa difícil. Siguiente, ahora, ¿cómo vemos si un paciente puede tener dificultad para el uso de dispositivos supraglóticos, o sea, máscara de laringeas, ¿no? La mnemotecnia es ROTS, restricción de la apertura oral. Aquellos que tienen pues menos de 3 dedos, a través de dedos, pues de por sí pues, van a ser de difícil, ¿no? Administración o aplicación de estos dispositivos supraglóticos. Aquellos que tienen obstrucción, el SAOS, ¿no es cierto? Síndrome de apnea obstructiva del sueño, la vía aérea dañada, ¿no? O aquellos porque tienen, en este caso, ¿no? Lesión pulmonar o limitación de la movilidad cervical, ¿no es cierto? Todos ellos tienen dificultad para este procedimiento. Siguiente, y también tenemos una mnemotecnia para aquellos que va a ser difícil, ¿ya? El procedimiento como la cricotirotomía, ¿no? Mnemotecnia short, cirugía, aquellos pacientes que tienen cirugía previa, aquellos pacientes que tienen hematomas, aquellos pacientes que tienen obesidad, o como en este caso una dermatitis por radiación, ¿no es cierto? O que presenten tumores, de por sí va a ser difícil ese abordaje quirúrgico. Siguiente. Siguiente, entonces vemos, pues en este caso, miren las diferentes vías aéreas difíciles. Siguiente. De por sí estos pacientes, pues son vías aéreas difíciles. Siguiente. Siguiente, por favor. ¿Ya? Siguiente. 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 ¿Bien? Entonces, nosotros podemos tener ventilación difícil, laringoscopía difícil e intubación endotraqueal difícil, ¿no? La ventilación difícil es cuando no podemos mantener una saturación mayor al 90% o revertir signos de ventilación inadecuada cuando yo utilizo una mascarilla a presión positiva y utilizando oxígeno al 100%. Esa es una ventilación difícil. Cuando yo no puedo intubar al paciente en 3 o más intentos o me estoy demorando más de 10 minutos, es una intubación endotraqueal difícil. Y cuando yo pues no puedo observar las estructuras anatómicas en una laringoscopía, estamos hablando de una laringoscopía difícil. Hablar de vía aérea difícil es hablar ya sea de ventilación difícil, ya sea de intubación endotraqueal difícil o ya sea de ambas. ¿Ya? Básicamente esta vía aérea difícil se presenta del 1 pues al 2 hasta el 3% de los pacientes y muchas veces es inesperada. Significa que por más test, por más evaluaciones previas que haga, ¿ya? Al momento de inducir la anestesia, al momento de querer proteger la vía aérea en urgencias, no puedo hacerlo, ¿ya? Y recuerden pues que conduce a la muerte inevitablemente si yo no brindo oxígeno pues al cerebro en más de 5 minutos, ¿no? 5 minutos empieza a haber pues daño neuronal muchas veces irreversible. Siguiente, por favor.
Entonces hemos hablado un poquito de la anatomía, valoración, cómo evalúo, y ahora cómo es el manejo básico. El objetivo de esta exposición es manejo básico, ¿ya? Manejo avanzado ya es una exposición aparte, no vamos a marearlos, simplemente es darles unas luces, ¿ya? Por lo menos para que se lleven el concepto general. Siguiente, por favor. Ya, entonces hablar de manejo básico de la vía aérea es hablar de tres componentes. Uno es ventilación con bolsa en máscara. La ventilación salva vidas. La ventilación va a permitir que el paciente tenga saturación de oxígeno, ¿ya? Adecuada, sin daño hipóxico, sin daño cerebral. Si yo puedo ventilar un paciente, el paciente no se va a morir, el paciente va a estar bien. Al margen de que lo puedo intubar o al margen de que le puedo colocar su máscara. Entonces es importante ventilar al paciente. Luego la intubación endotraqueal, que también es un manejo básico que todos los médicos o el personal incluso pues, que trabaja en urgencias tiene que conocer, ¿no? Y colocación de una máscara laringe por lo menos de primera generación o máscara laringe, sí. Siguiente, por favor. Entonces, la ventilación con máscara facial es la siguiente, ¿no? Hemos mencionado que la principal causa de obstrucción de la vía aérea superior es por la caída de la lengua y, en este caso, la pérdida de tono de los músculos, pues, ¿no? De la hipofaringe, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos, pues, que permeabilizar la vía aérea, ¿no? Existen diferentes maniobras que ya les adelanto, pues, la maniobra más conocida es la maniobra frente-mentón, ¿no es cierto? Como observamos acá, y permeabilizamos la vía aérea, ¿ya? La técnica de sujeción, una vez que hemos permeabilizado de la máscara, ¿ya? Es pues la técnica C. Con 2 dedos coaptamos y con estos 3 dedos, ya siguientes, hacemos una E y sujetamos pues en este caso el arco mandibular. De esta manera, hiperextendemos con una mano, ¿ya? Con la otra mano pues en este caso insuflamos nuestra bolsa, en este caso con reservorio. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo permeabilizamos la vía aérea? 2 maniobras, ¿no? Maniobra frente-mentón, cuando no hay riesgo de lesión cervical, ya saben, o pues la triple maniobra llamada también subluxación mandibular o tracción mandibular también se denomina cuando hay sospecha de riesgo de lesión cervical, ¿no? También podemos utilizar aditamentos como el tubo de Guedel o la cánula de Mayo con diferentes tamaños. O también, como pueden observar, hay diferentes pues, adaptadores intraoral de bolsa, válvula y en este caso el tubo de Guedel, ¿no? Que directamente se van a conectar. O a veces en pacientes que tienen barba, también existen estos dispositivos para proteger y directamente pues administrar, en este caso, el aire, ¿no es cierto? Hacia la región de la vía aérea inferior, ¿ya? Siguiente. Entonces podemos observar aquí la importancia de elegir un adecuado número de tubo de Mayo. Miren acá, este tubo es muy pequeño y hay obstrucción de la vía aérea. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar un tubo de Mayo más grande para permeabilizar la vía aérea. ¿Ya? Muchas veces con estas maniobras no se puede obtener. Entonces se necesitan también que ustedes conozcan cómo se colocan pues, estos dispositivos. Siguiente. Entonces la intubación endotraqueal es el gol estándar, ¿ya? Para asegurar una vía aérea permeable. Como observamos acá, ¿no es cierto? Introducimos, pues, ¿no? La hoja del laringoscopio, nos ubicamos en la vallécula, el espacio pues, superior de la epiglotis, y levantamos. Y observamos, en este caso, ¿no? El espacio entre las cuerdas vocales, denominado, pues, ¿no? Glotis, y ahí introducimos el tubo endotraqueal. Siguiente, por favor. Tips para mejorar nuestra laringoscopía, ¿no? Pueden utilizar un laringoscopio, pues, ¿no? Articulado. Podemos nosotros, tenemos que alinear los ejes, tanto oral, o eje, pues, laringio y eje faringio, ¿no? Cuando nosotros colocamos una almohadilla, ¿no? Debajo de la cabecita, estamos alineando el eje, pues, faringio y el eje laringio, como podemos observar acá. Y acá también, ¿no es cierto? Pacientes obesos, no bien difícil, tenemos que elevar pues la cabecita. ¿Qué más? Aparte de elevar, tenemos que hiperextender el cuello. De esa manera, los 3 ejes, el eje oral, el eje faringio y el eje laringio se alinean y podemos nosotros visualizar esto. Visualizar las cuerdas vocales, ¿ya? Obviamente ese es un paciente que no está con relajante muscular, por eso tiene movilidad. Y introducimos nuestro tubo endotraqueal. Siguiente, por favor.
También nosotros tenemos algunas maniobras cuando queremos hacer inducción de secuencia rápida y queremos proteger la vía aérea del riesgo de broncoaspiración o regurgitación, ¿no? La famosa maniobra de Selig, en la que presionamos el cartílago cricoides, ¿ya? Al ser pues un cartílago que está formado, ¿no? En este caso, y tiene toda su circunferencia de manera real, va a presionar pues posteriormente el esófago. Y en teoría, pues va a evitar el reflujo del contenido esofágico. Ya también los estudios mencionan que esta maniobra no es 100% fidedigna, tiene fallos, ¿ya? Así que no hay que confiarnos en los estómagos llenos. Es diferente la maniobra de Selig a la maniobra de Burp. Burp también se utiliza para facilitar lo que viene a ser la intubación. Son las siglas de Apgar, Apgar, Rapgar, presión. Presión, ya hacia abajo, hacia arriba y hacia la derecha. ¿Ya? El ayudante pues facilita, hace esta presión para que en este caso, el que está haciendo la intubación pues pueda realizar el procedimiento. Siguiente, por favor. Muy bien, mascarilla laringea. Esto antiguamente era solo potestad de los anestesiólogos, ahora todo el personal tiene que saber, sobre todo pues los que trabajan en urgencia, en UCI, ¿ya? La colocación básicamente de estos dispositivos, ¿ya? Y se ideó, pues, ¿no es cierto?, por Brain, y sobre todo para el algoritmo de vía aérea difícil, ¿no? Recordar que estas máscaras laringeas no sellan la vía aérea, o sea, puede haber riesgo de broncoaspiración, pero son útiles como medios de rescate para ventilar al paciente. Existen de primera, segunda, tercera generación. Como pueden observar acá, ingresamos el dispositivo de manera fácil y la idea es que esta apertura, ¿no?, esté en comunicación con la vía aérea. Entonces todo el oxígeno ingresa por acá y podemos ventilar al paciente en situaciones de dificultad. Siguiente, por favor. También tenemos técnicas avanzadas, siguiente, ya solo para mencionarlas. Tenemos unas máscaras laringeas que tienen pues orificios para intubar, ¿no? El famoso fast track, o en este caso mascarillas laringeas de intubación, ¿no? Siguiente, por favor. Videos laringoscopios, esto también está cambiando porque antiguamente eran de manejo avanzado de la vía aérea, pero ya los nuevos metaanálisis mencionan que tiene alta superioridad con la laringoscopía directa y posteriormente pues ya va a reemplazar muchas veces a la laringoscopía directa como método de elección para la intubación endotraqueal. Siguiente. También tenemos el fibrobroncoscopio, bueno, de Bonsfield, ¿no? Que es rígido y también sirve pues para la intubación, ¿no? Nótese que sobre el fibroscopio montamos nuestro tubo endotraqueal y realizamos, pues en este caso, la introducción. Siguiente, por favor. También tenemos un fibrobroncoscopio flexible, ¿ya? Esto se utiliza como método de elección, pues, para la intubación con el paciente despierto, con el paciente vigil, es decir, aquel paciente que tiene todos sus reflejos, pues, ¿no?, de protección de la vía aérea. Esto se realiza básicamente en pacientes, pues, que tienen vía aérea difícil, pero previa al procedimiento. Es una vía aérea difícil anticipada. Siguiente, por favor. Cricotiroidectomía. Ya tenemos dos abordajes, ¿no es cierto? Una, pues, en este caso, percutánea, con el método de Seldinger, o una quirúrgica, en este caso, ¿no?, con todo el aditamento. Son procedimientos de emergencia y como se utilizan para el control de vía del paciente, de que no se pueden intubar y que no se puede ventilar. Siguiente, por favor. Tenemos la ventilación jet translaringea con estos dispositivos como el Veintray, ¿ya? En el que pues introducimos una cánula, ¿ya?, directamente en este caso, ¿no? Introducimos a la laringe y ventilamos por este dispositivo. Conectamos el flujo de oxígeno directamente. Como podrán observar y apreciar, pues este es un procedimiento solo de salvataje, en situaciones muy específicas y no se recomienda de rutina, ¿ya? Siguiente, por favor. También tenemos la intubación retrógrada, en la que nosotros, a diferencia de ingresar pues por cavidad oral o por vía, pues en este caso nasal, hacemos el paso contrario. Ingresamos por la región, pues en este caso, tanto laringea, ¿ya? Introducimos una guía y a través de esa guía colocamos el tubo, como podemos observar acá.
Metemos pues la guía esta que va a salir, y sobre esta vamos a montar nuestro tubo y vamos a intubar al paciente de manera retrógrada. También puede ser una variante utilizar el fibrobroncoscopio como guía, introducimos y lo sacamos ya sea por vía oral o por vía nasal. Entonces, por acá colocamos el tubo e ingresamos, ya sea por vía nasal o por vía oral, ¿no? Hasta acá. Son variantes, son medidas, pues en este caso ya más avanzadas. Siguiente, por favor, no es el objetivo de la exposición. ¿Ya? Siguiente. Y el último punto es el modelo Vortex de vía aérea, ¿ya? Vortex significa vértice. Básicamente es lo siguiente, ¿no? Si nosotros tenemos pues un embudo en el que la zona verde significa la zona segura del paciente. El paciente en las zonas verdes va a tener una buena oxigenación, el paciente va a estar bien, va a vivir, en otras palabras. Pero a medida que el paciente deja de estar en este vértice y se va introduciendo al orificio, puede caer como este embudo, puede caer y llegar pues al final, que viene a ser pues, ¿no? El desenlace fatal, el paciente puede fallecer. Entonces el paciente está acá, zona seguro, pero puede estar cayendo y llega aquí a la muerte. Pero antes de eso tenemos zonas que podemos manejar, en las que nosotros tranquilamente podemos retomar al paciente en la vía aérea segura, ¿no? Estas zonas, ya que están pintadas de color pues, celeste, vienen a ser las maniobras básicas que les he mencionado. Por ejemplo, la ventilación con bolsa y máscara que tenemos acá. El paciente, si yo puedo mantener al paciente con una buena saturación, con esta ventilación, me quedo ahí, no avanzo. Y evito que el paciente siga cayendo y muera. ¿Qué más? Paralelamente se puede realizar, pues, ¿no? Una vía aérea, pues, con máscara laringea, o también, pues, se puede hacer una intubación endotraqueal. ¿Qué es lo importante de este modelo? Es un modelo, es un algoritmo que nos va a permitir manejar de una manera difícil situaciones a veces muy complejas, ¿no? Por ejemplo, antiguamente uno quería intubar y su mente pues estaba en intubar y al final no ventilábamos, no apreciábamos otras opciones y el paciente muchas veces tenía pues daño cerebral, daño hipóxico, ¿no? Pero ahora no, este modelo nos permite en cualquier momento intercambiar estas tres líneas, en este caso de ayuda. Repito, ¿no? Ventilación con máscara laringea o el tubo endotraqueal. Si es que fallan estas tres, tenemos una vía más, las técnicas quirúrgicas. Sí, pues la cricotirotomía que hemos mencionado, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, la importancia de este modelo Vortex, nuevamente les reitero, entonces, no hay que empecinarse en realizar solo una de estas medidas, ¿no? Tenemos que tener la capacidad de intercambiar, por eso es importante que ustedes sepan manejar adecuadamente, y este es un llamado, pues, para el personal, sobre todo los médicos que trabajan, pues, en áreas diferentes a lo que es anestesiología, ¿no? Me refiero a UCI, me refiero a en este caso urgencia, shock trauma, que tenemos que conocer y saber, ¿no? Manejar bien pues estas tres modelos, ¿no? Tres formas. Para cada uno de estos abordajes, ¿ya? La guía, el modelo Vortex también menciona que yo puedo hacer mejoras, yo puedo, ¿ya? Hacer maniobras o manipulaciones, ¿ya? Para mejorar ya sea la intubación, ya sea la ventilación o ya sea la colocación de máscara laringea, como mencioné acá. Podemos manipular la cabeza y cuello, laringe o utilizar dispositivos. También puedo utilizar coadyuvantes, sí. Pueden utilizar hipnóticos, pueden usar en este caso, ¿no? Medicamentos que también van a ayudar a favorecer ya sea la ventilación, ya sea pues la colocación de máscara o la intubación. El tamaño tipo. A veces no hemos calculado bien pues, el diámetro del tubo o la máscara de laringe, pues no hemos adaptado al peso, no coacta bien, entonces tenemos que tener bastante cuidado. Tenemos que tener un flujo constante de oxígeno para evitar el daño cerebral o hipóxico, una aspiración de secreciones, porque a cada intento, ya como respuesta puede haber un incremento de secreciones, ya entonces nos va a dificultar la visualización de la vía aérea. O en otro caso, también podemos utilizar medicamentos que van a disminuir el tono muscular, ¿no? Por ejemplo, relajantes, ya sea los despolarizantes o no
no despolarizantes, dependiendo de la situación clínica. Ese ya es otro tema de exposición, ¿no? Inducción de secuencia rápida, etc. Máximo 3 intentos, y cuando mencionan acá, al menos un intento debe ser efectuado por el clínico con más experiencia. Este abordaje Vortex también menciona de que tenemos que pedir ayuda. Cuando nosotros identificamos, ya sea ventilación, ya sea colocación de máscara, intubación difícil, tenemos que pedir ayuda y tenemos que activar nuestro coche ya de vía aérea difícil, que todos los servicios tienen que tener, en este caso, ¿no? Especialmente pues sala de operaciones como el que contamos, ¿no? Entonces tiene que haber ayuda y te tienen que ayudar de una manera efectiva, ¿ya? Muy bien, siguiente por favor. Un pequeño mensaje. En tu respiración está tu libertad del pasado y el futuro, y tu capacidad de estar aquí y ahora. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Gracias a la capacitación. Espero las preguntas. Gracias, doctor. Gracias por su excelente ponencia. Realmente bastante didáctico su exposición. Bien, esperamos entonces las preguntas. Creo que tenemos ahí a alguien que quería participar. Habían levantado la mano. Podríamos ver. Mientras ello vaya ocurriendo, doctor, usted nos ha mencionado en su exposición que hay condiciones anatómicas por sí que hace difícil la vía respiratoria. En su experiencia, ¿qué condiciones fisiopatológicas también hacen la vía respiratoria difícil? Básicamente existen situaciones como cromosomopatías, ¿ya? Como pues el síndrome de Down, síndrome en este caso de Turner, Pierre-Robins, ¿no? Que per se pues tienen distorsión de la vía aérea, ¿no? El ejemplo más frecuente pues en nuestro medio es el síndrome de Down, la trisomía 21, ¿no? En el que hay más macroglosia, hay en este caso, ¿no? Dificultad y también en este caso cuello ancho, ¿no? Entonces todas estas variaciones anatómicas, ¿no? Nos van a dificultar la vía aérea. También existen condiciones fisiopatológicas, por ejemplo, infecciones, epiglotitis, existen pues angina de Ludwig, también mencionado, ¿no? Pero el mensaje también que les quiero nuevamente reiterar es que la vía aérea a veces difícil se diagnostica en el momento in situ, ¿no? A veces es una situación muy estresante, el paciente pasó con todos los parámetros, todas las escalas, todo bien, pero al momento de hacer la laringoscopía o colocar la máscara de laringia, es difícil, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que sacar de ahí? Tenemos que estar preparados. Somos un equipo, tenemos que tener la capacidad de convocar al personal, pedir ayuda, tener nuestros dispositivos de rescate a la mano. Es importante, nuevamente le reitero, gestionar un coche de vía aérea difícil, ¿no? Y tener la experiencia definitivamente, ¿no? Y para eso pues son estas capacitaciones, ¿no? Bien, gracias, doctor. Vamos a activar el micrófono para Eda María. Señorita Eda María. Hola, buenas tardes. Creo que no fue. Bien, si tuviéramos alguna otra pregunta o alguna otra participación. Hola. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Javier Rengifo. Le habla el señor Javier Rengifo, sala de operaciones. Bien, señor Javier. Buenas tardes. Pregunta para el doctor. Un paciente diagnosticado con bronquios, es una clave azul, ¿es necesario hacerle la laringoscopía, la intubación? Gracias, doctor. Buena pregunta, ¿no? Va a depender del tipo de procedimiento que queremos hacer. Si es un procedimiento electivo, se debe posponer, se debe suspender. Porque recordemos que si este paciente ya tiene, ya de per se, pues, ¿no? Una vía aérea reactiva con aumento de secreciones, inflamación, a nosotros introducir un cuerpo extraño que viene a ser, pues, el tubo endotraqueal, vamos a incrementar, ya, en este caso, la inflamación, y vamos a tener más riesgo de otras complicaciones, ya sea, pues, ¿no? Broncoespasmo, laringoespasmo, etcétera. Entonces,
No se recomienda cuando es cirugía electiva o procedimientos selectivos. Si es una emergencia, definitivamente tenemos que ver, ¿no? Entre un tubo endotraqueal y una máscara laringea, el que es menos dañino, entre comillas, o es menos invasivo, es una máscara laringea. Pero si yo quiero asegurar la vía aérea y evitar la broncoaspiración, bueno, solo nos queda pues la intubación endotraqueal. Tenemos que tomar las medidas respectivas del paciente, hacer las premedicaciones, hablar mucho con el familiar, con los riesgos, ¿no? Obtener el consentimiento informado y proceder pues a realizar el procedimiento, ¿no? En situaciones de emergencia. Bien. Doctor, en caso de pacientes que tienen trastornos de la conciencia, ¿es más difícil en todo caso poder intubar o hacer o tener las vías aéreas a ellas en caso de una emergencia? Buena pregunta. Cuando un paciente tiene disminución del nivel de conciencia, el tono muscular, ya sea pues, de la lengua o de los músculos hipofaríngeos, disminuye, obstruye, cae y obstruye la vía aérea, ¿no? Entonces, yo tengo pues en este caso que evaluar el nivel de Glasgow, ¿no? Una de las indicaciones de la intubación endotraqueal, pues es un paciente con Glasgow menos de 8, ¿no? Es una indicación sí o sí, porque tenemos que proteger la vía aérea y segundo, pues permitir pues la ventilación de este paciente. Entonces, se tiene que realizar la intubación endotraqueal. Los coadyuvantes nos van a favorecer y nos van a ayudar pues mucho, ya sea el uso de opioides, ya sea pues el uso de hipnóticos, ya sea el uso de relajantes musculares para realizar una intubación endotraqueal. Pero definitivamente contribuye sí, ¿no? Entonces, recordemos, y el mensaje también es, una de las principales causas de obstrucción de la vía aérea, un paciente inconsciente, es la caída de la lengua. Por eso que utilizamos las maniobras, y ya repito, frente-mentón, o la tracción mandibular cuando hay sospecha de lesión cervical. Bien, gracias doctor por su respuesta. Bien, Ailey Vela González, le activamos el micrófono. ¿Puede participar, por favor? Señorita Ailey Vela González. ¿Cuál era su consulta? En el chat no tenemos nada, ¿no? Ya. Bien. Doctor, un mensaje final en relación a este tema muy importante que se ha tratado hoy día sobre manejo o en todo caso vías aéreas. El mensaje es, no podemos en este caso predecir al 100% una vía aérea difícil, entonces tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados con el recurso humano, con el recurso técnico en este caso, ¿no? Y con, en este caso, los dispositivos, ¿ya? Recomiendo que se hagan talleres en sus establecimientos de manejo práctico de la vía aérea, ¿no? También, pues, ¿no? Tenemos que continuar con los escenarios de simulación. Las simulaciones de estados, en este caso, o de reacciones adversas o de crisis en anestesia son importantes. Entonces, nosotros realizamos de manera periódica, ¿no? esos talleres en nuestro servicio y los resultados son buenos. Entonces, también eso les comento, ¿no? Es importante que ustedes en sus establecimientos se capaciten, tengan sus talleres, ¿no? Y tengan pues su coche pues, de vía aérea difícil, ¿no? Gracias. Bien. Herminia Torres, si podemos todavía, doctor. Buenas tardes. En un paciente con diagnóstico de atresia esofágica, me imagino, atresia esofágica, ¿es necesario la intubación? Gracias. Si es que al paciente pues le van a realizar la cirugía de corrección de la atresia, sí. La idea es proteger la vía aérea, aparte pues no son cirugías prolongadas, son largas, entonces sí se tiene que realizar. Pero recuerden que la intubación es a nivel pues de la vía aérea, ¿no? Entonces la atresia esofágica pues es una estructura diferente, es adyacente, es importante, pero no va en este caso a impedir pues no la protección de la vía aérea, ¿no? También leo ahí pues que es
prevenir la transmisión de persona a persona, ambiente a persona, sí, sí, muy importante ese comentario porque ya con el COVID las guías de reanimación inclusive han cambiado, la ventilación que antes se hacía pues con boca a boca ya se ha, en este caso, ¿no? Colocado en desuso, se utiliza la ventilación por eso con bosque y máscara, pero se tiene que agregar pues el filtro antibacterial o su filtro HME, sí o sí, en todo procedimiento, para evitar en este caso la dispersión de aerosoles, ¿no? Buen comentario. Bien, gracias. Entonces, Denise. Denise Amasijuan, ¿quería participar? Ailey Vela. Creo que no, se activó. Bueno, tenemos otra, nos queremos ir, todavía hay otra pregunta. No hay problema. Un niño de más de 90 días intubado, ¿cómo va a ser su calidad de vida? Bueno, de todas maneras es una situación difícil. Recuerden que hemos mencionado aspectos generales, ¿no? Cada uno de los puntos es en realidad una exposición. Hay una exposición de intubación, una exposición de máscara laringia, de ventilación, cada uno. Hemos tratado de dar luces, en algún momento se podría de repente ampliar el tema, ¿sí? Pero estas son vías aéreas que son transitorias. ¿Qué les quiero decir? Que son para la situación, en este caso, del momento, o en este caso la enfermedad subyacente, ¿no? Pero cuando un paciente ya tiene mucho tiempo con un tubo endotraqueal, existen pues complicaciones a nivel pues, ¿no? de la glotis, de cuerdas vocales, etc. Entonces, definitivamente pues se tiene que ya cambiar pues ese tubo pues a una traqueostomía, ¿no? Que es un procedimiento ya quirúrgico, un procedimiento más prolongado, ¿ya? Porque si no puede haber lesión permanente de la vía aérea. Definitivamente para que un paciente tenga más de 90 días, es que su condición clínica pues es de cuidado, ¿no? Mientras no tenga daño cerebral previo a su intubación, ya básicamente las funciones cognitivas superiores van a estar conservadas, pero se tiene que definitivamente cambiar ya pues, ¿no? a una traqueostomía. No podemos tener mucho tiempo un paciente con tubo, ¿no? Bien, doctor, gracias. Gracias, Ruth Montoya. Gracias, Diana Valdivieso, por sus preguntas. Bien, estaríamos dando entonces por terminado nuestra exposición. Recordarles que esta exposición ustedes lo van a volver a poder escucharlos dentro de las 24, 48 horas que va a estar en nuestro canal de YouTube del Hospital Tarapoto. Y pueden ustedes también dar sus opiniones en todo caso y hacernos saber si aún todavía quedara preguntas. Bien, doctor Remigio Ñahui Espinosa, muchísimas gracias. Gracias por su ponencia. Gracias a cada uno de ustedes por participar y les esperamos el próximo viernes con otro tema para compartir. Muy buenas tardes. Gracias. Gobierno Regional de San Martín. Somos tu gente.